semana pasada comenzamos a hablar acerca de la parábola del sembrador. Vamos a estar algunas semanas aquí estacionados en esta enseñanza. Una de las cosas sorprendentes que descubrí estudiando esta parábola es que, como dije el domingo pasado, esta es la más importante de todas las parábolas, según lo que Jesús declaró en Marcos capítulo 4, verso 13, cuando dijo que el entender todas las demás parábolas estaba condicionado a que nosotros primero entendiéramos esta parábola. Otra cosa de la que dijimos es que esta parábola habla de 4 tipos de personas, 4 tipos de cristianos, 4 tipos de creyentes. Y dijimos que todos nosotros aquí, todos nosotros estamos en uno de esas 4 personas. La semana pasada hablamos acerca de la semilla que crece entre espinos y crece juntamente con los espinos, y los espinos ahogan la semilla, la ahogan de tal manera que la planta no puede crecer y eventualmente no puede llevar fruto. Hablamos de lo importante que es tener frutos. Ya mismo vamos a hablar de los frutos próximamente. Y los frutos son tan importantes porque Jesucristo dijo que todo árbol que en mí no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. Cuando Él venga a buscar una iglesia, vendrá a buscar una iglesia que esté llena de frutos. El asunto no es tener dones, el asunto es tener ¿qué? Frutos. Y algo interesante de esta parábola es que estas 4 personas, hablamos el domingo pasado, como les dije, de la que creció entre espinos, que es el afán, los afanes de la vida. Si usted no ha escuchado el mensaje del domingo pasado, usted tiene que escucharlo. Yo personalmente fui grandemente bendecido y confrontado con esa palabra. Y algo interesante de esta parábola es que todas y cada una de estas personas que recibieron semilla, todos escucharon la palabra de Dios. Todos, los 4, el 100% de las personas escucharon la palabra de Dios. Igual que nosotros, que todos nosotros hemos estado escuchando continuamente el mensaje de la palabra de Dios. Escucha esto bien. Todos escucharon y oyeron la palabra de Dios, pero cada uno respondió de manera diferente. Todos escucharon lo mismo, pero la respuesta a la palabra no fue la misma. Es importante que nosotros podamos oír la palabra, pero igualmente importante es saber la manera correcta de responder a esa palabra. Yo lo voy a repetir otra vez. Todos escucharon la palabra, pero no todos respondieron de la misma manera. Así que el asunto no está en escucharla, el asunto está en cómo respondo a esa palabra. Y hubo 4 personas en esta parábola. Ya vimos el domingo pasado cómo uno de ellos respondió. Y hoy en esta tarde vamos a ver cómo es la semilla que responde al Señor cuando esa semilla de la palabra está junto al camino. Anota lo siguiente, esto es poderoso. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago capítulo 1, verso 22 al 24 dice: no se contenten, Ebenezer, no se contenten solo con escuchar la palabra. O sea, para. Conténtate con escucharla, pero no solamente con escuchar la palabra. Pues el que hace esto se engaña a sí mismo. Llévenla a la práctica. Esto está tan poderoso que yo creo que ya con este único verso, esto es de los versos que usted lee la palabra, cierra la Biblia y le pide misericordia al Señor. Ebenezer, no te contentes solamente con escuchar la palabra, pues así, haciendo esto, te engañas a ti mismo. Llévala a la práctica. Entonces, este verso lo que está diciendo es: cuando yo oigo la palabra, pero no la llevo a la práctica, me estoy autoengañando. Elvin, esto es para pelo. O sea, yo puedo estar engañado
cuando la escucho y no la vivo, cuando la oigo y no la practico, cuando me enseña el camino pero yo tomo otra ruta. El verso 23 sigue diciendo: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su rostro en un espejo. ¿Cuántos se miraron en el espejo esta mañana? 3 nada más. Voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cuántos se miraron en el espejo esta mañana y vieron imperfecciones ahí en el espejo? El espejo les revelaba imperfecciones. Oye, y muchas. Esa imagen por la mañana a veces es espantosa, tétrica, parece una película de terror. Ahora, ¿cuántos se miraron en el espejo antes de salir a la casa de Dios a adorar su nombre? ¿Y cuántos vieron una mejor imagen? Dígame, aunque sea con la última muela de atrás. Vemos una imagen mejor. Ahora, dice la Biblia que el que oye la palabra es como el que se mira su rostro en un espejo. Escuche, el que oye la palabra y no la practica es como el que mira su rostro en un espejo y luego de mirarse se va y olvida cómo era su imagen. Esto es bien poderoso. Cuando yo me miro en un espejo, mi intención es retener la imagen que estoy viendo. Entonces, cuando yo escucho la palabra y no la practico, es como que me miro en el espejo, me voy y me olvidé cómo era. Ahora, anota esto. Siempre que tú leas la palabra vas a ver 2 imágenes. Esto es bien poderoso, Andrés. Siempre que tú veas la palabra y tú escudriñes la palabra, tú leas la Biblia, tú la medites, vas a ver una de 2 imágenes. Vas a ver tu imagen, la tuya propia, que es imperfecta, que es carnal, que es egoísta, que es inconstante, que es celosa, que es iracunda, que es rebelde. ¿Cuántos han visto esa imagen? Siempre que vemos la palabra me muestra la imagen del primer Adán. Y pudiéramos seguir hablando esa lista es inmensa. Pero la segunda imagen, alguien diga, la segunda imagen es más hermosa. La segunda imagen que la palabra me va a revelar a mí, te va a revelar a ti, es el rostro de Cristo. Es la imagen del Verbo. Es la imagen del unigénito. Es la imagen del segundo Adán. Es la imagen de aquel que es hermoso. Es la imagen de aquel que es el deseado de las naciones. Es la imagen de aquel que es perfecto. Es la imagen de aquel que es amor. Es la imagen de aquel que liberta. Es la imagen de aquel que es sanador. Es la imagen de aquel que es abogado. Es la imagen de aquel que se llama camino. De aquel que se llama vida. De aquel que se llama abogado. De aquel que se llama defensor. Es la imagen, dice Colosenses, que es la imagen del Dios invisible. Entonces, cada vez que tú vas a la palabra, tú tienes esos 2 contrastes. Ves la humanidad imperfecta del primer Adán en ti, pero también ves la hermosura del segundo Adán que se llama Cristo. Entonces, esta palabra, cuando tú la pones en práctica, lo que hace la vida en el Espíritu es vivir la palabra. Cuando ponemos la palabra por práctica, tu imagen carnal se va a ir transformando a la imagen del perfecto Adán, que es Cristo Jesús. Me gusta como lo dice el apóstol Pablo, porque él dice que nosotros vamos siendo transformados. Baja un poquito del volumen. Somos transformados de gloria en gloria, como por el rostro del Señor. Dice la palabra que nosotros, viendo a cara descubierta como en un espejo, somos transformados y que vemos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y cada vez que tú contemplas el rostro de Jesucristo, alguien pregúnteme, pastor, ¿cómo es que yo contemplo el rostro de Jesucristo? Alguien que me pregunte. Usted sabe cómo usted contempla el rostro de Jesucristo: cuando usted contempla la palabra. Cada vez que usted se mira en el espejo de la palabra, el Espíritu Santo te revela cómo es su rostro, cómo es su carácter, cómo es su corazón, cuáles son sus planes, cómo es su manera de pensar, cómo es su gobierno, cómo es su cultura. Y cada vez que tú contemplas eso, tú eres transformado de gloria en gloria. Ahora, esta persona que está aquí,
que vimos en Mateo capítulo 13, también está en Marcos capítulo 4, también está en Lucas capítulo 8. Es una persona que oye la palabra, pero no contempla la imagen de Cristo. Es una persona que escucha la palabra, está en el Green Palace posiblemente los domingos por la tarde, o está conectado los miércoles o los lunes en el discipulado, pero cuando termina de escucharla sigue caminando su propio rumbo. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor: Dios mío, ayúdame y enséñame a contemplar tu rostro. Entonces Jesucristo habla, según Marcos capítulo 4, que esta semilla, ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios. Enseguida, según Marcos capítulo 4, esta semilla de la palabra, que es la que cae junto al camino, es la semilla que Satanás quita del corazón del hombre. A mí me sorprende esto, porque Jesucristo está atribuyéndole al mismo Satanás la crisis de esta persona. Dice: cuando mi palabra cae en el corazón, que es el terreno, viene Satanás, la arranca. Mire, escuche bien, siempre Satanás va a atacar la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Siempre. Esa estrategia no cambia. Y la palabra de Dios siempre va a ir al corazón del hombre. Siempre. Ese plan de Dios no cambia. El terreno es el corazón. Y esta persona dice: Satanás quita la semilla. Mateo capítulo 13 dice que esta persona que recibe esta semilla es como una persona que recibe un ataque de las aves del cielo. Entonces Marcos dice: es Satanás. Pero, Marcos dice: es Satanás. Pero cuando Mateo relata esta parábola, Mateo no pone a Satanás. Mateo dice: son las aves del cielo que se comen la semilla. Las aves. Lucas lo dice de una manera parecida pero diferente. Lucas capítulo 8 dice que esta persona que tiene la semilla de la palabra junto al camino es la persona que cuando recibe la palabra, las aves del cielo hollan. La semilla es hollada. La Nueva Traducción Viviente pone el sinónimo de la palabra hollar. No tiene que ver nada con ollas y comida, oyó. Hollar significa pisotear. Pisotear. Entonces Mateo dice: las aves se comen la semilla. Pero Lucas dice: las aves pisotean, dañan la semilla de la palabra del Señor. Entonces tenemos aquí tres estampas. Dice Marcos que Satanás arranca, quita la semilla. Mateo dice que las aves se la comen. Lucas dice que las aves la pisotean. Quitar, comer y pisar. Mira lo que hace el enemigo: quita la palabra, se la come y la pisotean. Usted sabe, cuando usted tiene algo que se lo come, ya desapareció. No es lo mismo comerse una comida que pisotearla. Entonces hay tres cosas aquí terribles que suceden: o Satanás la arranca, o las aves la pisotean, o las aves se la comen. Entonces Jesucristo más adelante sigue explicando esta parábola y dice lo siguiente: Satanás arranca la palabra que ha sido sembrada en el corazón. Y como dije hace unos minutos atrás, siempre la estrategia del enemigo va a ser, y es lo que pasa con esta persona, que es la que recibe la semilla que está junto al camino, es la persona que recibe un ataque frontal de parte del mismo infierno contra la palabra que está en su corazón, con el propósito de arrancarla. Si no la logra arrancar, manda aves para que se la coman. Si no se la logran comer, manda aves para que ¿qué? Para que la pisoteen y la dañen. Mateo capítulo 13 lo explica de esta manera. Usted tiene que anotar esto, porque en Mateo capítulo 13, que fue lo que leímos aquí ahora, el verso 19 dice: Jesucristo dijo que esta persona es la persona que queda sin entendimiento de la palabra de Dios. Esto es bien poderoso. Esto es bien poderoso. Aquí es donde muchas personas caen. Vienen a la iglesia, oyen la palabra, pero quedan sin entendimiento.
Un sinónimo para entendimiento en esta palabra griega que se está diciendo aquí es comprensión. Quedan sin comprensión. No comprenden lo que se le ha sido revelado o lo que se le ha dicho de la palabra del Señor. Entonces, cuando las aves del cielo se comen la palabra, la persona queda sin entendimiento de la palabra que ha sido oída. Entonces sale de aquí y sabe que estuvo en un culto, que aquel testificó que el Señor le sanó, le libró, le restauró el corazón, tuvo 4 infartos, no se murió, Dios le sacó las masas, el otro testifica de esto, el otro testifica de lo otro, y sabe que estuvo en un lugar tremendo, glorioso, y está animado. Pero cuando vamos a la verdad, al espejo de la palabra, y él necesita tomar decisiones de acuerdo a la palabra, no la tiene. Porque no tiene una referencia, porque la palabra ha sido hollada, ha sido quitada, ha sido comida por falta de ¿qué? De entendimiento. Entonces yo le voy a decir un secreto. Una de las cosas que yo siempre le estoy pidiendo, yo le diría que casi diariamente al Señor, yo le digo: Espíritu Santo, dame entendimiento de tu palabra. Yo no solamente quiero conocerla, yo quiero comprenderla, yo quiero entenderla. Porque si la logro entender, sabré qué es lo que tu corazón tiene para mi corazón. Y esa debe ser la oración de nosotros. Entonces nosotros perdemos la comprensión, perdemos el reconocimiento. Otra palabra que sale de esa palabra griega es reconocimiento. Otra palabra, esto es bien importante, es juicio valorativo. Juicio valorativo. Esa palabra que Jesucristo está diciendo ahí, esta persona queda sin entendimiento. Las aves se comieron la palabra, las aves la pisotearon. Esa palabra entendimiento es juicio valorativo. O sea que yo pierdo la capacidad de emitir un juicio correcto acerca de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y me llama la atención porque cuando Jesucristo explica esta parábola en el verso 19, Él le llama a Satanás el malo. Él dice: viene el malo y deja a la persona sin entendimiento. Lucas capítulo 8 verso 5 y Lucas capítulo 8 verso 12 dice, Jesucristo explicando esta parábola, dice que son las aves del cielo que pisotearon la semilla de la palabra del Señor. Entonces una semilla pisoteada es una semilla que no. Imagínese, usted tiene una semilla ¿de qué? Dígame algo ahí que le guste. Gandules. ¿Y por qué no dijeron plátano? Ok, gandules, entonces voy a ceder ese espacio hoy. Usted tiene una semilla de gandules. Si usted la pisotea, usted la destruye y le quita el potencial de poder germinar y eventualmente dar frutos. Entonces, Lucas capítulo 8 dice: las aves están pisoteando la semilla. Algunas veces desaparecen, otras veces, unas veces desaparecen porque se las comen, otras veces se dañan porque las pisotean. Ahora escúcheme bien, y esto usted tiene que entenderlo hoy y anótelo por favor. ¿Qué significa eso que Jesucristo dijo de las aves? De las aves. Marcos es bien claro, dice: es Satanás. Mateo y Lucas dicen: son aves, son aves. ¿Y qué es eso de aves? ¿Qué fue lo que Jesucristo quiso decir con las aves? Anótalo, porque las aves son pensamientos. Volando. Las aves siempre van a estar ¿sobre qué? Sobre tu cabeza. Siempre las aves van a estar revoloteando sobre tu cabeza. Como dijo el evangelista Billy Graham en una ocasión, tú no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. La palabra poderosa. Entonces, ¿qué es lo que Satanás hace con esta persona que está sembrada y recibió la semilla junto al camino? Satanás la arranca. ¿De qué manera la arranca? Enviando pensamientos. Y déjeme decirle, todos nosotros, todos, el 100% de nosotros, cada vez que escuchemos la palabra de Dios, van a venir pensamientos con la intención de pisotear la palabra oída o con la intención de comerse la palabra oída. ¿Para qué? Para que nunca germine, para que nunca produzca. Y eso, déjeme decirle, es con cada mensaje que usted escuche.
No importa si usted tiene un día viniendo a la iglesia sirviéndole al Señor o tiene 20, 30 años en el evangelio. Esta palabra de hoy, lo que usted está escuchando hoy, vendrá ahorita. Aves, vendrán pensamientos. De hecho, ahora mismo, algunos de ustedes posiblemente están recibiendo pensamientos. Ay, lo que tengo que hacer. Ay, el trabajo de mañana. Ay, esto. Ay, lo otro. Y nos distraemos con tanta facilidad. ¿Y qué es lo que está pasando? Que están viniendo aves, pensamientos, con la intención de que nunca la palabra germine. ¿Cuál es el objetivo de Satanás al hacer esto? Al arrancar la semilla, al pisotearla, al enviar aves para que maten, para que coman, para que pisoteen la semilla. Número uno, anótelo. Su primera intención es que la persona no crea lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso te envía sueños, para que tú no estés atento. Te envía pensamientos, te envía 20 cosas. Y usted puede decir, ay, pero qué fresita está eso. Bueno, Satanás sí, para que no crea. No, pero usted tiene que tomar esto con seriedad, porque esto es lo que Jesucristo está diciendo en Lucas capítulo 8, verso 12. Anótalo, Lucas 8, 12. Jesucristo dijo, estas son las personas que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Lucas capítulo 8, verso 12. ¿Cuál es el objetivo de cada pensamiento que el enemigo envía? El objetivo es que usted y yo no creamos lo que Dios ha dicho. Esto es un ataque frontal a la fe de cada uno de nosotros. Yo no sé si usted estuvo atento a lo que la hermana Julie estuvo hablando al principio, pero fue poderoso. Era una radiografía de la palabra que el Señor nos está dando en esta tarde. Cada vez que el enemigo envía un pensamiento, ese pensamiento viene con la intención de que usted y yo no creamos lo que Dios ha dicho en su palabra. Es un ataque frontal a la fe. ¿Y por qué a la fe? ¿Cuál es el objetivo de Satanás para que tú no creas lo que Dios ha dicho? Romanos capítulo 10, verso 17, anótalo. Romanos capítulo 10, verso 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo oigo la palabra y cuando vienen pensamientos bobos con la intención de que esta palabra no germine, vienen con la intención de pisotearla, de robarla, lo que va a terminar afectando esos pensamientos es mi fe. Ahora, si yo logro superar esas aves, si yo puedo decirle a la, mira, puse una pata aquí, ¿qué es esto? Mira, como que está tratando de hacer un nido, comienzo a sacudirla. Vamos, alguien tiene que hacer así conmigo. Yo quiero ver a 2 o 3 locos sacudiendo, eso es. Y empezamos a sacudir lo que el enemigo ha enviado. No va a haber ningún pensamiento que se pueda alojar en mi mente. Y como ningún pensamiento se va a alojar en mi mente, yo le tengo que dar bienvenida al espíritu de fe que va a comenzar a crecer en mi corazón. Cada vez que yo espanto las aves, cada vez que yo espanto esos cuervos, cada vez que yo espanto esos pensamientos, lo que estoy permitiendo es que el Espíritu Santo comience a inyectar fe a mi mente, fe a mi espíritu, fe a mi corazón, para que entonces yo comience a vivir y a caminar no por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. No por vista, sino por fe. Pero aquel que tiene la semilla ahí pisoteada, aquel que tiene la semilla ahí dañada, es una persona que viene los domingos pero camina por vista. Es una persona que viene los domingos pero se mueve en emociones. Es una persona que oye la palabra pero se mueve en la carne. Pero bendito el día que la palabra de Dios germinó en mi corazón. Bendito el día que yo espanté los pensamientos, porque ese fue el día que la fe comenzó a crecer en mi corazón y comencé a caminar no por vista, sino comencé a caminar por fe. Satanás es un mentiroso. Hebreos capítulo 11, verso 6. Hebreos capítulo 11, verso 6. El enemigo sabe que si la fe es afectada, todo se detiene. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo predicamos hace unos meses atrás, porque es necesario. No es una opción, no es que sea una buena idea, es que es necesario. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6, que el que se acerca a Dios crea que Él es real y que Él recompensa y galardona a todos los que se acercan a Dios. Si tú le crees a Dios,
Si yo le creo a Dios, si yo contemplo el espejo de su palabra y comienzo a contemplar a Jesucristo, terminaré creyendo lo que Él dice. Terminaré creyendo que yo soy lo que Él dice que yo soy, que yo puedo hacer lo que Él dice que yo puedo hacer, que yo he sido perdonado como Él dice que yo he sido perdonado. Y comenzaré a caminar y a andar en el Espíritu. Comenzaré a dar frutos. Mira, se te despierta una pasión en tu corazón. Se te despierta una pasión en tu corazón, porque tú dices, Dios ha dicho. Porque tú dices, yo te creo. Porque tú dices, voy al lugar secreto. Porque cada vez que voy al lugar secreto y voy con tu palabra, tú traes galardón, tú traes recompensas a mi vida. Qué bueno será cuando yo le busco de mañana, cuando le busco de tarde, cuando le busco de noche. Alguien me decía en estos días, pastor, estoy teniendo algo diferente, estoy teniendo una experiencia diferente. Y es que el Señor me está levantando de madrugada. Me está levantando 1, 2, 3 veces en la semana. Y cada vez que voy y me despierto, sé que Él me está llamando para tener amoríos y tiempos con Él. Gloria a Dios, y bendito el momento en que se despierte una pasión dentro de ti y dentro de mí por la palabra y por la presencia del Señor. Que amemos más estar en su presencia que estar frente al televisor, o estar en la cama, o estar abrazado 15 minutos más en la frisa y con la sábana. Bendito el día que podamos decir, Señor, yo quiero que tu palabra germine en mi corazón y que dé fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. No sé, yo le digo esto, pero sabe una cosa: todos nosotros en algún momento, alguna palabra que el Señor ha puesto en nosotros ha quedado ahí junto al camino. ¿Y cuál es el propósito de esos pensamientos? Que no creas. Lo segundo, anótalo. ¿Cuál es el segundo propósito que Satanás tiene con esos pensamientos? Para que nadie se salve. No lo digo yo, lo dijo Jesucristo. Lucas capítulo 8, verso 12. Dice, para que no crean y se salven. O sea, para. Lo que Jesucristo está diciendo ahí entonces es que cuando yo creo la palabra, el yo creer en la palabra me va a mí a ser un hacedor de ella, y eventualmente lo que viene como resultado es que va a venir salvación. Amén, eso es lo que está diciendo Jesús. El enemigo envía las aves para que pisoteen la semilla, con el propósito de que nadie crea y sean salvos. Romanos capítulo 10, verso 10, anótalo. Porque con el creer, Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: porque con el creer en tu corazón eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente en fe que serás salvo. Creer en el corazón, mira qué cosa poderosa. ¿Dónde es que cae la semilla? El corazón es el terreno. Y Romanos capítulo 10, verso 10 dice, creer con él. Entonces Satanás envía pensamientos para afectar la semilla que está ¿dónde? En el corazón. Porque si yo termino creyendo esa palabra, terminará germinando y terminará dando fruto. Habrá salvación. ¿Salvación para qué? Salvación para mí. ¿Salvación para quién? Salvación para mis hijos. ¿Salvación para qué? Salvación para un matrimonio que está en crisis. ¿Salvación para qué? Salvación para una familia que está fragmentada. ¿Salvación para qué? Para una ciudad que está en decadencia, para una isla que se está hundiendo. Pero bendito el día que hay alguien en la tierra que se puso de acuerdo con Dios y le dio la bienvenida a su palabra y dijo, yo le voy a creer a lo que Dios ha dicho. Y no solamente voy a creer por mí, voy a creer por mis hijos, por mi ciudad y por mi país. Y cuando eso sucede, ¿sabe qué viene? Viene avivamiento, viene transformación, viene vida en donde hay muerte, viene salud en donde hay enfermedad, viene restauración. Lo tercero que Satanás persigue con esto es que la persona que recibe la semilla pero permite que los pensamientos se alojen en su cabeza, quede sin entendimiento. Que fue lo que dijimos ahorita. Sin entendimiento. Falta de entendimiento, falta de comprensión, falta de juicio valorativo, falta de reconocimiento de la palabra. Escucha bien. Según lo que Jesucristo está enseñando, es imposible yo dar fruto de una palabra que yo no tengo entendimiento. Y vuelvo y le digo,
la oración ardiente de cada uno de nosotros debe ser: Espíritu Santo, dame entendimiento, revélame la palabra. Eso es una obra del Espíritu. Y es una obra del Espíritu que sucede cuando tú pasas tiempo con Él. Entonces Satanás le llama al Evangelio, le llama a Jesucristo, le llama el malo, le llama aves que arrancan la semilla, le habla aves que son aves que pisotean la semilla, que vienen con la intención de crear duda. Esta persona, el domingo pasado hablábamos del afán, pero esta persona no es víctima del afán. Esta está peor. El problema con el afán fue que el afán ahogó lo que había crecido. Esta persona que está aquí ni siquiera crece la semilla. Este no tuvo tiempo para crecimiento. Este recibió la semilla y las aves se la llevaron. Un pensamiento, yo le llamo de esta manera, viene como Misraín y yo le decimos, es una contrapalabra. ¿Qué es una palabra? La palabra es lo que Dios ha dicho, y la contrapalabra es lo que el enemigo te dice. Lo repito, la palabra es lo que Dios te ha dicho, la contrapalabra es lo que el enemigo te dice, que siempre se va a oponer. ¿Cómo es que las aves comen la semilla? Con un pensamiento contrario a la palabra de Dios. ¿Cómo es que las aves pisotean la semilla? Con un pensamiento que es contrario a lo que Dios ha dicho. ¿Cómo es que las aves arrancan la semilla? Con un pensamiento contrario a lo que Dios ha establecido para tu vida. Entonces la pregunta, y esto usted me ha escuchado decirlo muchas veces, la pregunta está en Génesis. Con que Dios ha dicho que si comen del árbol van a morir. No, eso no es lo que Dios ha dicho. Eso no es lo que Dios está queriendo decir. Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol van a ser igual a Él. Un pensamiento que viene con la intención de arrancar la semilla que está en tu corazón y que está a punto de germinar. Mire, yo pensaba antes yo pensaba que estas personas eran personas que oían la palabra y todavía no daban el paso de fe de entregarse su vida al Señor. Y en efecto, es así. Pero el Espíritu Santo me dijo lo siguiente: no solamente son esas personas. Cada vez que tú oyes mi palabra y permites que un pensamiento del enemigo, una contrapalabra, se aloja en tu corazón, tú estás abortando lo que yo te he dicho a ti. Y terminas siendo como esa persona, con una palabra, una semilla junto al camino, aunque estés sirviéndole al Señor. Le digo algo. Usted sabe cuántas cosas el Señor nos ha dicho a nosotros, a usted y a mí, ya sirviéndole al Señor. Somos cristianos, cantamos canciones, adoramos, estamos en un ministerio. Pero usted sabe cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho algo, te ha hablado algo, y permitimos que un pensamiento que Jesucristo le dijo es del malo. Mateo dice es el diablo. Lucas dice son las aves. Permitimos que un pensamiento arranque esa palabra que Dios acaba de depositar en tu corazón. Y seguimos en la iglesia, y seguimos sirviéndole, y seguimos estando en el equipo ministerial. Pero esa palabra específicamente, a lo mejor no es que vamos a perder la salvación, porque la salvación es por fe y seguimos creyendo en Cristo. Pero el fruto que Él quiere manifestar para mi casa es abortado. Pero el fruto que Él quiere manifestar para mi vida es abortado. Pero el fruto que Él quiere manifestar para mi futuro en los próximos 5 o 10 años es abortado. ¿Por qué? Por un pensamiento equivocado, por una contrapalabra que alojé en mi corazón. Les digo alguna, les voy a decir alguna. Hay personas que dicen: pastor, no estoy seguro si Dios me ama o no. Yo creo que Dios no me ama. Esto yo lo he escuchado de personas que son cristianas. No es que sean malos, es que han permitido
Pichones que se alojan. No sé, yo como que no estoy seguro que Dios me ama. Pastora, yo creo que nadie me ama a mí. Yo no sé, yo como que ya la cosa en Ebenezer no es como antes. Antes como que todo el mundo me amaba, me quería, me apapachaba. Y ahora como que no sé, no recibo el mismo amor. Las cosas están cambiando. Pensamiento. Las cosas están cambiando. Te digo otro. Ya que nadie te ama y que no eres tan importante, quítate la vida. Tú no mereces vivir. Yo creo que tú funcionarías mejor para tu familia si tú no estuvieras en el escenario. Y si usted mira estadísticamente, cada año, el último trimestre del año es el trimestre con más casos de suicidio e intentos de suicidio. ¿Sí o no, Andrés? El último trimestre del año. Y septiembre arrancó fuerte con intentos de suicidio y muchos logrando hacerlo. Octubre, noviembre, diciembre se disparan. ¿Por qué? Por un pensamiento. Yo no sé si yo merezca vivir. Yo creo que yo funciono mejor no estando aquí. Esos pensamientos cuando se alojan aquí, le encontramos sentido. Suenan lógicos. Y hasta comenzamos a hacer el escenario. Fíjate, si yo no estuviera, quizás no fuera una carga. Ahora soy una carga. Pienso que soy una carga. Y comienzo hasta idealizar planes de cómo puedo hacerlo. Hay pensamientos que tienen los que están viviendo con sus padres. Mis papás son malos. Mi mamá es mala, es terrible. Mi papá es terrible. En mi casa no me aman. En mi casa no me entienden. En mi casa lo que quieren es controlarme. En mi casa lo que quieren es que yo no eche para adelante. Pensamientos. Mis hijos son malos. Mis hijos son rebeldes. Y usted está profetizando sobre sus hijos rebeldía. Cambie esa manera de pensar y cambie su vocabulario sobre sus hijos. Pastor, porque usted no los conoce. Yo les digo coge para la izquierda y cogen para la derecha. He descubierto que cuando quiero que cojan para la izquierda, le tengo que decir que cojan para la derecha para que entonces en su rebeldía cojan para la izquierda y yo salga ganando. No, cambia tu manera de pensar. Pastor, pero es que yo oro por ello. No, cambia tu manera de pensar. Mientras tú ves a un hijo rebelde, Dios ve un profeta. En donde tú ves un hijo rebelde, dije que Dios ve un profeta. En donde tú ves una hija rebelde, Dios ve una mujer de Dios, una profeta. En donde tú ves un hijo en desobediencia que no tiene futuro, Dios ve una mujer y un hombre próspero. En donde tú ves un hijo que no dice ni amén, Dios ve a un adorador, a un salmista, a un compositor de letras. Dios ve a un predicador. Dios ve a un hombre del reino, a una mujer poderosa en Dios. Porque los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor, son pensamientos de bien. El problema no está en lo que Dios piensa. El problema está en las aves que has dejado que hagan nido en tu mente. Y ahora tú estás pensando como piensa el infierno, como piensa Satanás, como piensa el malo. Creo que tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Pastor, lo he intentado. No, el problema no es que lo intentes. El problema es que tú lo logras cuando te metes en la palabra. Porque dice Romanos capítulo 12 que nuestra mente es renovada a través del conocimiento de su palabra. Somos renovados cuando nos vemos en ese espejo. Somos renovados cuando vivimos de acuerdo a lo que dice este espejo que está aquí. Yo creo que lo mejor para nosotros es divorciarnos. Los primeros años fueron buenos, pero yo creo que ya esto está insostenible, esta relación. Cuando tú sabes que la agenda de Satanás es destruir matrimonios. Tú lo sabes, tú sabes su agenda. Tú sabes que eso no es de Dios. Pero como y vino uno, y vino otro, y vino otro. Y hay una comuna ahí de pensamiento.
Ya hay una comunidad de aves. Yo creo que lo mejor para ti es que yo no esté en tu vida. Mentira del diablo. Yo creo que lo mejor para ti y para mí es que nos demos un espacio. Mentira del diablo. El espacio se lo estás dando tú a Satanás y él lo está tomando. Son mentiras, son pensamientos. A no ser que tu vida esté en peligro en esa relación. Si tu vida está en peligro en tu matrimonio, pues eso es otro cantar. Escapa por tu vida. Pero diferencias, disensiones, cosas que son el resultado de pensamientos que se han alojado, tú tienes que sacudirlos. Tienes que sacudirlos, iglesia, porque no son de Dios. Pastor, ya fulano no es lo mismo con fulano, no es lo mismo con sutano, no es lo mismo con mengano, con sutanejo, con perenceja. Entonces, esos nombres. Miren, los que no han tenido hijos todavía, anótenlo para que se los pongan. Le voy a decir algo. Como pastor y como profeta de esta congregación, que en su misericordia Dios me ha permitido servir. Ha venido una ola violenta. Dije violenta. Ha venido una ola violenta del infierno, poniendo cuanto pensamiento hay, con la intención de crear división, con la intención de crear discordia. ¿Dónde? En los matrimonios. ¿Dónde? En las familias. ¿Dónde? En la comunidad de fe. Y ha sido tan sutil. Y llevo un mes y pico, viendo cómo el enemigo se ha ido moviendo con una sutileza. Yo no sé lo que está pasando en otras congregaciones. Estoy hablando de esta casa. Y usted tiene que apercibirse, porque usted no se está dando cuenta que mientras usted adora aquí y nos gozamos aquí, usted sale y vienen pensamientos. El pastor no te saludó. El pastor ya no te saluda como antes. Muchachos, usted sabe el saco de despiste que hay aquí. Yo soy un despiste hecho carne, encarnado. Usted puede estar ahí saludándome, yo así, usted ahí frente a usted, y yo pensando allá en Larry, en mi perro. Y usted haciéndome así. Y yo doy media vuelta. Ay, pastor. Mire, venga donde envíe. Pastor, ¿qué pasa? Estaba ahí despistado. Adiós. ¿Qué pasó? Es que ya no es lo mismo. No es lo mismo con esta hermana. No es lo mismo con fulanita. Mira, si no es lo mismo, entonces rescata lo que se ha perdido. Ve y llámale. Ve y abrázale. Ve y llámale. Ve y testéale. Ve y bendícele. Ve y ora por esa persona. Asume tú el liderato. Eso es tener otro tipo de pensamiento. Eso es coger a las aves y espantarlas. Jesucristo lo dijo de otra manera, Mateo capítulo 5, verso 23. Si tú vienes con una ofrenda, si tú vienes con un cántico, si tú vienes con una oración, si tú vienes con un servicio en mi reino, si tú vienes con una alabanza y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja esa alabanza, deja esa oración, deja esa ofrenda, deja ese servicio a un lado. Ve, reconcíliate con tu hermano primero. Entonces ve y ríndeme culto, ríndeme oración, ríndeme ofrenda, ríndeme servicio. Pero primero, haz las paces con el que es visible antes de tener comunión con el que es invisible. Entonces, mira el pensamiento del enemigo. Mi amor, mira el pensamiento del enemigo. Es como cuando decimos: no, pero yo estoy claro, yo estoy bien. Yo no tengo nada contra mi raíz. Yo no tengo nada contra mi raíz. Es ella que ha cambiado conmigo. Desde que usa esos trajes espectaculares azules, se cree, o sea, ya olvídate. Ella ha cambiado conmigo. Yo no he cambiado con ella. Pues si tú no has cambiado con ella, ve y abrázala, bendícela, ora por ella. Pregúntale qué necesita. Pregúntale si le ocurre algo. Pregúntale si ella está bien, si tiene alguna necesidad. Y cada vez que tú tomas esa decisión,
Cada vez que tú asumes esa conducta, tú estás andando en el Espíritu y tú estás espantando cuanto ave estás revoloteando por ahí. Estás trayendo vergüenza al infierno, estás trayendo vergüenza a Satanás. Y cuando asumimos ese tipo de conducta, no habrá ave ni pájaro que pueda echar a perder la semilla del reino que ha sido sembrada en nuestros corazones. Estoy cerrando con esto. Escúcheme bien. Yo puedo hacer una lista gigante de pensamientos, pero todos se resumen en esto. Todos se resumen en esto. Son pensamientos que vienen con la intención de destruir tu matrimonio, tu familia y la unidad de la iglesia. Eso es todo. Cuando tú sumas todo ese montón de pensamientos que las aves ponen y los resumes en tres, es la intención de destruir matrimonios, destruir familias, destruir la iglesia. Aléjate de la iglesia, aléjate de Benecer, aléjate de tu hermano, aléjate de tu hermana, aléjate del pastor, aléjate de la pastora, aléjate del líder, aléjate del consejero. Pero la cultura del reino es totalmente ¿qué? Diferente. Yo le voy a decir algo. Esto parece bien sencillo, pero estamos desenmascarando al enemigo. Lo estamos desenmascarando. ¿Cómo yo puedo evitar que los pájaros vuelen encima de mí y hagan nidos? Anótalo y voy cerrando con esto. Anótalo. Grábalo en tu corazón. Número 1, medita en la palabra de Dios, en la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. Medita. ¿Sabe qué significa meditar? Pensar. Pastora, pensar. Las aves vienen y me dicen, no le sirvan más al Señor. Pero el pensamiento de la palabra dice, mi deleite está en servirle a Jehová. O sea, cuando el enemigo venga con una palabra, con un pensamiento, rebusca en el espejo. Rebusca en el espejo. ¿Qué es lo que el espejo dice acerca de este pensamiento que yo estoy teniendo? Cuando el enemigo venga con un pensamiento diciéndote, tú estás enfermo, tú no vas a salir de eso, tú vas a morir de esa enfermedad, ¿con qué sustituyo esto? ¿Con qué espérate, la palabra dice, yo soy Jehová tu sanador, tú eres Jehová mi sanador, tú eres Jehová mi sanador. Por la llaga de Cristo yo fui curado. Entonces tú tienes que sustituir estos pensamientos. Yo estoy sano. Yo no estoy hablando de negar la realidad. Yo estoy hablando de abrazar la verdad. Yo lo voy a repetir otra vez. Yo no estoy hablando de negar la realidad. Hay un diagnóstico. Yo no estoy hablando de negar esa realidad. Yo lo que estoy diciendo es que no abraces esa realidad, que abraces la verdad que dice, yo soy Jehová tu sanador. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús hay libertad. Por Cristo fuimos nosotros curados, por su llaga. Entonces tú tienes que sustituir, meditar en lo que el Señor ha dicho en su palabra. A mis hijos nunca los veré sirviendo al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos, yo te animo a que la próxima vez que tú veas a tu hijo, tú lo veas como un profeta, tú lo veas como una pastora, tú la veas como un apóstol, tú la veas como una mujer y como un hombre de Dios. Y háblale de esa manera, háblale en el idioma del reino, háblale en el idioma de la cultura de Dios, aunque él no lo entienda, aunque ella no lo entienda, aunque te diga, mami, tú te estás volviendo loca, sí, y pronto tú serás otro loco conmigo. Háblale a tus hijos y comienza a pensar de una manera diferente. Sustituye los pensamientos, sustitúyelos, que esos pájaros se vayan. Siempre he vivido con la piña agria. Yo soy bendecido. Oye, a mí las cosas nunca me salen bien. Sustituye esos pensamientos. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que está contigo donde quiera que tú vayas. Cuídate de andar en todos los preceptos de mi palabra, para que te vaya bien en todo lo que tú hagas y hagas prosperar tu camino.
Tienes que sustituir los pensamientos. Es que le hemos dado mucha cabida a esos pensamientos. Y déjeme decirle algo. Hay unas aves que son preciosas. ¿Cuántos han visto aves que son hermosas? Mire, el enemigo no va a venir con un buitre así. No, él va a venir con un pajarito bonito, lindo, con pensamientos que hacen sentido. Ay, tengo ganas de no vivir, no sé, tengo ganas yo creo que mejor es que yo me muera, que yo me quite la vida. No, pero la palabra dice que yo soy amado por Dios. La palabra dice que yo fui aceptado en el amado, que se llama Cristo Jesús. La palabra dice que yo tengo un futuro brillante. Yo creo que lo mejor es que terminemos este matrimonio. No, la palabra dice que yo soy bienaventurado, porque bienaventurado el hombre que haya esposa. Yo soy un hombre bendecido, soy un hombre bienaventurado, soy un hombre próspero. Él va a bendecir mi matrimonio. Su bendición está en mi casa, su bendición está con mis hijas, su bendición está en mi casa, su bendición está en mi hogar. Tú tienes que cambiar esos pensamientos. Pastor, yo creo que ahora sí, que muchachos, ahora sí que me voy 10 pies bajo tierra. La palabra dice: no moriré, sino que viviré. Pastor, yo no sé si puedo lograr este avance en mi vida, si puedo lograr este proyecto. Todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Yo no sé si puedo lograr esto otro. En Cristo somos más que vencedores. Medita en la palabra del Señor. Joey, si tú haces de la palabra del Señor tu espejo, ningún pensamiento de ninguna ave podrá abortar la semilla de la palabra de Dios en tu vida. Anótalo. Segundo, son 3 cosas. ¿Cómo yo evito que las aves aniden pensamientos en mí? Número 1, meditando en la palabra del Señor continuamente. Sustituyo un pensamiento de las aves del enemigo por un pensamiento de la palabra de Dios. Número 2, permanece conectado a Cristo. Conéctate con la fuente que es Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versos 4 y versos 5. Jesucristo declaró: sin mí nada pueden hacer, porque separados de mí nada podrán hacer. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Pero ¿cómo logro que esa semilla no esté ahí junto al camino y pueda germinar y pueda crecer? El que permanece en mí llevará mucho fruto. Estamos más conectados al mundo que a Cristo. Estamos más conectados al mundo que a Cristo. Y el Señor nos está diciendo: desconéctate más del mundo y conéctate más a mí, porque en el mundo no vas a tener fruto, pero separado de mí nada pueden hacer, pero conectado conmigo llevará fruto, y mucho, en abundancia. Pastor, explíquemelo un poquito más. Cuando mi matrimonio está pegado a Cristo, mi matrimonio es fructífero. Cuando mi comunidad, mi hogar, estamos conectados a Cristo, mi hogar está en paz, es estable. En cada área de mi vida que yo la conecto a Cristo, en esa área yo voy a dar fruto. Lo repito otra vez: en cada área de mi vida que yo conecto a Cristo, en esa área yo voy a dar fruto. Te lo digo de una manera al revés. Dime en qué área tú no estás dando fruto, y yo te diré en qué área tú no estás conectándote a Cristo. En tu área laboral, conéctala a Cristo. En tu área profesional, conéctala a Cristo. En tu área familiar, conéctala a Cristo. Y en cada una de esas áreas vas a dar fruto. Y tercero, y con esto cierro, dije: medita en la palabra y sustituye un pensamiento de las aves por un pensamiento de la palabra, una declaración de la palabra. Dije, número 2, conéctate a Cristo. Y número 3, mantente conectado a tu iglesia. Mantente conectado al redil. Mantente conectado. El problema con esta semilla que estaba junto al camino, te lo explico de una manera más sencilla. El sembrador
cogía las semillas y las regaba en el terreno, que es el corazón, en el terreno. Había un lugar para sembrar, pero Jesucristo está diciendo que parte de la semilla cayó fuera del lugar. Había un lugar en donde la semilla era sembrada para germinar y dar fruto. Pero hay lugares que pueden estar cerca del lugar correcto, pero no conectados con el lugar. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces yo puedo estar cerca del lugar y no estar conectado con el lugar. Y en este reino los llaneros solitarios no existen. En este reino todos somos un solo cuerpo y somos funcionales cuando el cuerpo está unido. Lo que le pasó a esa semilla es que estaba cerca, pero no estaba en. Estaba cerca, pero no estaba en. Estaba con el cuerpo, pero no estaba en el cuerpo. Venía los domingos, pero estaba desconectado. Nos veía a la distancia por Facebook, pero no estaba aquí. Y no tengo reparo con todos los que nos ven en Facebook. Los bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Estoy hablando a las personas que siguen a la iglesia, sea la comunidad de fe que sea de Benecer o sea cualquier otra. La siguen a la distancia y vienen, se congregan cuando se acuerdan. En este reino tú no vas a funcionar separado del redil. Tienes que estar conectado al redil como un solo cuerpo. Esto es lo que está enseñando la palabra. Cuando estamos juntos, pero fuera del área que Dios estableció para que tú echaras raíces, te haces vulnerable. ¿Vulnerable a qué? El que me diga la respuesta a esta pregunta, yo le voy a regalar un limber de coco. Ruti, dilo, Ruti. ¿A la qué? Limber de coco. Jesucristo dijo: cuando tú no estás en el terreno en el que fuiste sembrado y estás junto, te haces vulnerable a que cualquier pensamiento del enemigo te haya sentido, le encuentres lógica y eventualmente sea pisoteada la palabra. Ponte de pie en esta tarde. Conéctate a Cristo y conéctate, pégate a la iglesia, a tus hermanos. Conéctate. Dile que está a tu lado, conéctate.